Nuestra propuesta para mejorar el aprendizaje universitario consiste en empezar a usar el modelo de Flipped Classroom o aula inversa. De esa manera va a disminuir el tiempo que vamos a necesitar en clase para transmitir la información a aprender y eso nos va a dar tiempo para usar más los métodos inductivos e inductivos en tiempo de clase. Hay varias maneras de aplicar estos principios, algunas más sencillas, otras más complejas. Y bueno, voy a mostrar varias de ellas para que veamos un poco ventajas e inconvenientes de cada uno. La primera manera sería el hacer el Flipped Classroom sencillo, es decir, simplemente el profesor envía la información a los alumnos, toca madera y espera que los alumnos la estudien y bueno, y prepara alguna cosilla para hacer en clase. El problema de esta metodología Flipped Classroom sencilla es que funciona con buenos cuando los alumnos y los profesores son buenos, ¿vale? Si cada uno hace bien su papel. Pero en caso contrario, pues puede ocurrir que muchos alumnos, pues digamos, no se tomen como una invitación al estudio el que el profesor les envíe los materiales. De hecho, si no somos capaces de, de enviar a de enviar a nuestros alumnos, comprobar que nuestros alumnos realizan el trabajo de una manera fehaciente, pues va a ser muy posible que a lo mejor lleguemos al aula y solo una minoría de los alumnos pues hayan hecho lo que nosotros pensábamos que debían hacer. Por tanto, es necesario, sobre todo con alumnos españoles, el intentar poner algún cuestionario de comprobación. Por supuesto, si estos cuestionarios son online, pues a lo mejor unos alumnos pueden decir, bueno, yo no me lo voy a estudiar, pero voy a copiar de otro. Pero para esto hay profesores inteligentes que han decidido diseñar cuestionarios de preguntas abiertas y que no se pueden copiar unos de otros. Entonces, por ejemplo, este es el cuestionario más sencillo que tenemos. Sería un cuestionario en el cual solo le preguntamos a los alumnos quiénes son, cuál les parece la idea más importante que han aprendido en este tema y por qué, y qué es lo que no consiguen comprender o que les ha quedado menos claro. Y de esta manera el profesor, pues, por un lado comprobará quiénes han hecho el estudio previo, qué cosas han comprendido y qué cosas no han comprendido. Y de esta manera el profesor podrá reajustar sus actividades de clase a las necesidades de sus alumnos. Esto no supondrá ni mucho trabajo ni para el profesor ni para los alumnos. Otra manera más exhaustiva de hacer esta comprobación pues es el hacer unos cuestionarios que tengan que sean más exhaustivos. Por ejemplo, aquí tenemos un cuestionario en el cual hay un total de 15 preguntas, 3 son dedicadas al tiempo que han trabajado los alumnos, en leer los materiales, en ver los vídeos, en contestar el cuestionario. Vemos que la pregunta 1 es de identificación, la pregunta 2 es sobre la idea que le parece al alumno más importante o interesante en este tema y pidiéndole siempre que justifiquen por qué. La pregunta 3, ¿qué parte del tema te parece más importante profundizar en clase y justifica por qué? La pregunta 4, ¿qué es lo más importante del tema en 100 palabras? O les podemos decir 200 o 300. La pregunta 5, por ejemplo, ¿qué es lo que no consigues comprender o te queda menos claro? Explica cuál es tu dificultad. ¿Qué pregunta o duda urgente te gustaría que te respondiéramos el primer día? Y a ver, voy a dar entrada a otro nuevo participante. ¿Qué parte del tema no necesitas que te expliquen? Por ejemplo, si esta pregunta la hiciéramos en clase, nadie nos diría que no hace falta que les expliquen nada. Pero si esto lo preguntas en privado, pues muchas veces los alumnos son sinceros y te dicen, no, esta parte, esto lo hemos visto en tal asignatura y ya lo dominamos, ¿no? Eso
en público delante de sus compañeros jamás se atreverían a decírnoslo, pero en privado por medio de los cuestionarios pues sí. ¿Qué has conseguido aprender o comprender al ver los vídeos? Pon aquí tu dirección de email por si los profesores tenemos que pedirte que estudies más. Es decir, hay alumnos que dicen, bueno, con esto dan una décima, vale, voy a contestar. Con sus contestaciones lo que se evidencia pues es que no se lo han estudiado. Entonces a estos alumnos pues les podemos decir, oye, en base a tus respuestas veo que puede ser muy conveniente que te vuelvas a estudiar los materiales, ¿no? Fijaros este par de preguntas que nos quedan que son muy interesantes, ¿no? Si al estudiar que crees que has comprendido algo importante que al principio no comprendías, explica qué es lo que has comprendido y propone una pregunta que otros compañeros que también lo hayan comprendido puedan responder. Y la 12, haz una crítica constructiva de los materiales instructivos facilitados e indica qué crees que se podría mejorar. Con estas preguntas les estamos pidiendo ese componente que decía antes de Linda Nilsson, ¿no? De que los alumnos piensen en cómo pueden evaluar si otros compañeros han comprendido algo o cómo pueden evaluar los propios materiales que les hemos proporcionado los profesores y qué propuestas tienen para mejorarlos. Bien, vamos a seguir. Ahí, tengo aquí otro invitado. Bien, vamos a seguir. Bien, esto ya lo hemos dicho, pero una de las ventajas interesantes del modelo inverso, combinado con los cuestionarios online, es que como estamos produciendo una comprensión antes de clase, dejamos tiempo disponible para poder hacer actividades. Y además, gracias a los cuestionarios, obtenemos información fresca sobre las dificultades de nuestros alumnos y eso nos puede dar ideas sobre qué actividades podemos y debemos hacer en clase para ayudarles a superarlas. Por tanto, utilizando los cuestionarios con habilidad podemos ir más allá de lo que es el Flipped Classroom sencillo, ¿no? Y convertirlo en un proceso en el que la información va y vuelve. El profesor primero envía los materiales a los alumnos, luego recibe feed forward, es decir, informes de la reacción de los alumnos a los materiales y posteriormente, con esta información, el profesor puede rediseñar su clase y enfocarla en los intereses y dificultades de sus alumnos. Y de esta manera pues podemos incorporar más actividades de aprendizaje. Bien. Esto nos lleva a la situación de cómo podemos enfocarnos en la detección de esos problemas. Esto lo vamos a ver fundamentalmente en la sesión presencial y lo vamos, porque al estar en persona pues os puedo mostrar ejemplos y cosas de distintos archivos y lo que vamos a hacer realmente es combinar por un lado formularios en Google Form con Microsoft Excel. Y vamos a utilizar ahí unos procesos que se llaman de etiquetado de respuestas y de ordenación de respuestas que nos permiten responder a las necesidades de los alumnos e interpretar sus necesidades. Mirar, este sería el modelo, digamos, de Flipped Classroom con Just-in-Time Teaching, con rediseño de la clase justo a tiempo. Veis que primero el profesor envía los materiales a los alumnos y cuestionarios online, recibe los informes de los alumnos y posteriormente proporciona feedback a los alumnos sobre sus dificultades en clase. Esto es lo que podríamos llamar Flipped Classroom más Just-in-Time Teaching. Y bueno, es una metodología que nosotros hemos visto que mejora bastante los resultados de aprendizaje de los alumnos porque les permite al principio aprender a su propio ritmo, posteriormente
ellos van a llegar a clase preparados para participar y contribuir. El profesor va a recibir esa información. Vamos a tener más tiempo para hacer cosas en clase y de esta manera pues podemos introducir trabajo en equipo y feedback del profesor. ¿Esto se puede mejorar todavía más? Sí, hay otra metodología que nosotros pues hemos puesto en práctica un par de años, que es convertir el feed forward en feedback formativo que se lo podemos proporcionar incluso antes de la clase presencial. Voy a explicar cómo se puede hacer esto. Básicamente, a partir de las respuestas de nuestros alumnos, añadiríamos otro ciclo de retroinformación en el cual, pues, por ejemplo, el profesor responde de manera casi telegráfica a las dudas urgentes de los alumnos y de esa manera el profesor digamos, les proporciona respuestas a las dudas que ha sentido cada alumno, pero lo hacemos de una manera que ese feedback se colectiviza. Es decir, no solo enviamos a cada alumno la respuesta a su duda, sino que enviamos a todos los alumnos las respuestas que han hecho todos los alumnos, las preguntas que habían planteado todos sus compañeros. Y además les decimos que algunas de estas preguntas pues pueden ser buenas ideas para preguntar en los exámenes. Y eso no hay nada que motive más a los alumnos a estudiar algo que el que les hayamos dicho que puede que entre en el examen. Bien. Por tanto, esta metodología, Fluid Learning Forte, tiene ventajas. Los alumnos aprenden más y nos enfocamos en las dudas de los alumnos. También hemos visto que con esta metodología los alumnos quedan más satisfechos y mejora la valoración del profesor en las encuestas de opinión sobre la docencia. Y los inconvenientes es que esto pues, se puede hacer con clases pequeñas de 25 alumnos, pero si uno tiene 50 o 80, pues digamos da demasiado trabajo al profesor. Pero hay alternativas. Entonces, nosotros, por ejemplo, para clases más grandes, lo que hemos hecho es otra metodología que se llama Flip in Colors y que vamos a explicar a continuación. Y en la metodología Flip in Colors, lo que hacemos es, dado que no nos es posible contestar todas las preguntas urgentes, lo que vamos a hacer es clasificarlas en varios tipos y las vamos marcando con distintos colores. Esto, por ejemplo, en Excel del 2016, pues se pueden hacer todas estas cosas. Puedes poner fondo fosforito, puedes colorear el texto y en otras versiones más antiguas, pues por ejemplo lo de poner color de fondo en el texto en Excel, pues es un poco complicado, pero en 2016 sí se puede. Y entonces, ¿cómo las clasificamos? Por un lado, en negrita ponemos las que el profesor piensa que las debe responder, él o ella, y ponemos fondo fosforito a las que, para recordarnos qué cosas tenemos que investigar antes de contestarlas, porque hay dudas que a lo mejor requieren una indagación previa para responderlas con seguridad. En verde marcamos aquellas que por su nivel de dificultad nos parece que pueden responder los alumnos que hayan comprendido mejor los materiales. Por supuesto habrá que darles algún premio por ello. Y en rojo marcamos las que implican una confusión conceptual, es decir, aquellas dudas que implican que el alumno está partiendo de una asunción errónea o que son consecuencia de que ha abordado, digamos, el estudio de la materia de una manera superficial y perezosa, ¿no? Y que por tanto son, digamos, dudas no válidas, ¿no? Pero bueno, pueden ser útiles para generar discusiones en clase. También podemos marcar en azul las que nos parece que pueden ser buenas preguntas de examen y esto sabemos que hará que nuestros alumnos esas se las tomen con importancia. Podemos marcar en rosa las que pueden dar lugar a proyectos de indagación personalizados, por ejemplo a un alumno que nos plantea algo que puede resolver él por medio de una indagación, pues lo podemos a este alumno orientarle con qué palabras clave puede buscar información y de esa manera pues
es el mismo alumno el que se resuelve su duda. Incluso le podemos decir que, bueno, pues que luego nos cuente lo que haya descubierto a la clase y también le daremos algún premio por ello, ¿no? Y en naranja las que pueden iniciar buenos debates y discusiones, las que pueden ser cuestiones. Pues seguimos, vamos a seguir. Entonces, estábamos contando un poco la metodología esta para convertir las dudas de nuestros alumnos en origen de ideas para hacer cosas en clase, ¿vale? Y vamos a ver si esto no nos vuelve a hacer la pifia. Bien, ¿qué más cosas podemos hacer para mejorar? Hay otra idea interesante y es, por ejemplo, al final de las clases, sobre todo si nuestros alumnos disponen de móviles, que normalmente disponen de ellos, les podemos hacer un par de preguntas al final de la clase. ¿Qué es lo más importante que has aprendido en la clase de hoy? ¿Qué es lo que no has logrado comprender? Y de esa manera, pues nos podemos llevar un feedback, ¿no? De qué es lo que nuestros alumnos han entendido y qué es lo que no. Y entonces a lo mejor la siguiente clase pues la podemos iniciar con una con una punto de partida a partir de las dudas que habían quedado de la clase anterior. Bien. Otra cosa que podemos hacer es, con todos estos cuestionarios y todas estas respuestas que hemos obtenido de nuestros alumnos, pues también podemos hacer lo que los japoneses llaman un análisis de lecciones. Es decir, revisar con más tranquilidad las hojas de respuesta de nuestros alumnos y de esa manera pues pensar un poco qué cosas podemos cambiar en los materiales para el año siguiente. Bien, incluso una vez que hagamos eso, pues podemos compartir estas lecciones que hemos mejorado a partir de las dudas de nuestros alumnos con otros compañeros del área. Y de esa manera pues podemos crear equipos de profesores que pueden colaborar para detectar problemas de aprendizaje comunes en sus alumnos, por ejemplo, profesores que impartan una misma asignatura, indagar y diseñar soluciones posibles a esos problemas, experimentarlas con sus alumnos y a veces podemos tener incluso como testigos de esa experimentación a alguno de nuestros compañeros y de esa manera también podemos difundir las soluciones que han sido exitosas entre los compañeros del centro y de otros centros. Bien, ahora llega una parte sobre gamificación, pero voy a pasar, como hemos perdido un poquito de tiempo con la introducción, voy a pasar un poquito algunas de estas cosas de la gamificación y voy a ir un poco a los ejemplos. Antes he explicado esos 14 elementos de los juegos que podemos utilizar para gamificar en nuestra asignatura, pero ahora voy a ejemplificarlos un poco. Por ejemplo, hablábamos de lo importante que era desarrollar una narrativa de nuestra asignatura, ¿no? Y darles de alguna manera a nuestros alumnos alguna misión personal, ¿no? Yo creo que aquí es interesante el que les hagamos reflexionar sobre qué competencias les puede aportar el hacer ciertas cosas, ¿vale? Y que si hacen esas ciertas cosas ejercitarán y desarrollarán esas competencias y si no lo hacen, no. Y esto el que lo quiera, el alumno que lo quiera ver, que lo vea, y el que no lo quiera ver, pues ya es su problema, ¿no? En cuanto a el sistema de pequeñas recompensas, pues por ejemplo nosotros cosas que hacemos es darles bonus por el estudio previo, es darles también algo por el trabajo en equipo, de las presentaciones que preparan en equipo. En cuanto al sistema de proximidad social, pues nosotros tenemos seminarios de tutoría que llamamos de tutorías sincrónicas porque vamos 2 profesores al seminario y en cada seminario hay 4 grupos de trabajo y nos reunimos cada profesor con uno de los grupos de trabajo durante media hora, luego en la otra media hora rotamos y de esa manera pues podemos ir supervisando semana a semana el trabajo de grupos pequeños de alumnos. También es importante, otro elemento de gamificación es importante era el sistema responsabilizado, personalizado de respuesta.
Esto lo conseguimos, por ejemplo, mediante la respuesta de dudas urgentes, los foros, los seminarios que comentaba antes de tutorías sincrónicas. Bien, también necesitamos, o es conveniente para estimular a los alumnos, el que tengamos un sistema que vaya agregando los puntos de evaluación continua que vayan sacando a los alumnos. También puede ser interesante un sistema que reconozca el esfuerzo de los alumnos, por ejemplo, cada vez que empezamos un tema, poner la lista de los que han hecho el estudio previo. Esto nosotros lo llamamos el Hall of Fame. También es interesante el que busquemos o seleccionemos actividades que tengan gancho, ya sea por la temática o por la tecnología que se usa en ellas, que sean interesantes, que sean divertidas y que de esta manera los alumnos disfruten, porque la ley del mínimo esfuerzo impera siempre que uno no se esté divirtiendo, pero en el momento que uno empieza a divertirse, y esto incluye a los alumnos, pues ya no se preocupa de esforzarse lo mínimo y entonces se esfuerza más y aprende más, ¿no? También es importante, hemos comentado un sistema de trabajo en equipo. Esto supone que debemos incorporar actividades en equipo cooperativo a nuestras asignaturas. Por ejemplo, pues esto nosotros lo hacemos, por ejemplo, con trabajos en equipo en los que los alumnos tienen que trabajar con artículos originales de investigación o tienen que diseñar un protocolo para un proyecto de investigación que van a hacer en las prácticas. También otro elemento es que los alumnos, en cierto modo, puedan elegir el tema para su trabajo. Nosotros, por ejemplo, les damos a elegir entre 2 o 3 artículos y deben escoger uno de los que les hemos proporcionado para prepararlo. Y finalmente, bueno, pues algunos truquillos más de estos de los juegos que nos pueden servir para que nuestros alumnos se esfuercen más, pues el tema de las fechas límite, las cuentas atrás, las sesiones de microaprendizaje para que ellos puedan aprovechar pequeños ratos para aprender cosas concretas, el hacer de vez en cuando alguna competición en clase como la Space Race que hacemos en los seminarios, que además sirven para prepararse para el examen, el tema de que haya cosas que suban de nivel, pues por ejemplo, nosotros nos gusta un poquito pues a los alumnos que se han quedado cerca del 10, pues ofrecerles algún trabajo para que puedan optar a matrícula. Y normalmente solemos ofrecerles como trabajo el que cuenten a sus compañeros del siguiente año cómo han, en un email o carta, cuáles son las cosas que han hecho que les han permitido obtener unos resultados tan sobresalientes en esta asignatura y que suele ser una buena cosa, pues por ejemplo, para entregar en la primera hora de clase, en la presentación de nuestra asignatura, a los alumnos del siguiente año. También otra característica de los videojuegos que podemos incorporar a nuestras asignaturas es el dar varias oportunidades para lograr sacar las cosas. Pues por ejemplo las repescas pues serían una medida de este tipo.